In this, in this, in this, En este ejemplo queremos determinar dónde o en qué intervalos una función es cóncava hacia arriba y hacia abajo, así como el estado cualquier punto de inflación. Así que comencemos con una revisión rápida de la concavidad. Si el segundo derivado es positivo en un intervalo, entonces una función es cóncavo. Si el segundo derivado es negativo en un intervalo, entonces la función es cóncava hacia abajo. Una manera fácil de recordar esto es recordar esta cara sonriente aquí con señales más en sus ojos o con una ciudad con dos signos menos como ojos. Y luego donde una función cambia la concavidad, tenemos un punto de inflexión. Mirando este gráfico aquí puedes ver que en este intervalo aquí la función es cóncavo aquí, y en este intervalo aquí la función es cóncavo hacia arriba. Así que cambia la concavidad en este punto, aquí, que sería un punto de inflación. Así que la prueba para determinar la concavidad, y los puntos de inflación de una función es casi exactamente igual que como determinar cuando una función aumenta o disminuye, así como extrema relativo utilizando el primer derivado. El primer derivado nos dice si nuestra función está aumentando o disminuyendo, pero el segundo derivado nos dice si nuestra función es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Así que lo que tenemos que hacer es comenzar determinando dónde el segundo derivado no es definido o es igual a cero, y estos serán posibles puntos de inflación. Pero para determinar el segundo derivado, primero debemos determinar el primer derivado. So f' of x es igual a 4x cubed, 12x cuadrado. Y el derivado de 3 sería 0. Así que ahora podemos determinar el segundo derivado, y ver dónde es igual a 0 sin definir. Así tenemos 12x cuadrados, 24x. Ahora, no hay valores de x donde esta función no se definirá, por lo tanto podemos ir adelante y ponerlo igual a 0 y solucionar. Y, de nuevo, las soluciones para esta ecuación serán las ubicaciones de posibles puntos de inflación que de nuevo es donde una función cambia la concavidad. Así que esto es factible. El factor común más grande sería 12x y nos dejaría con x, 2. Así que esta ecuación es igual a 0 cuando 12x a Siemens igual a 0. Y cuando x, 2x a Siemens igual a 0. Así tenemos posibles puntos de inflación en x igual 0 y x igual 2. Así que ahora, tomaremos estos dos valores y dividirá el dominio de la función en tres intervalos diferentes. Desde el dominio de la función dada es todos los números reales, y estamos tratando de determinar dónde el segundo derivado es positivo o negativo, parcelamos donde es igual a 0 hexanewtones 0 y en 2. Y ahora probaremos el signo del segundo derivado a la izquierda, en el medio y a la derecha. Así que avancemos y configuremos esto en una tabla. Así que recuerda los puntos posibles de inflexiones ocurridas at x igual 0 y x igual 2. Dados estos dos valores, tenemos tres intervalos, desde infinito negativo a 0, de 0 a 2, y de 2 a infinito. Y ahora vamos a seleccionar un valor de prueba cuando cada uno de estos intervalos sustituya al segundo derivado para ver si el segundo derivado es positivo o negativo. Y luego de esa información podemos dibujar todas las conclusiones que necesitamos, así que seleccione -1 hexanewton este intervalo para nuestro valor de prueba. Seleccionaremos +1 aquí, y seleccionaremos 3 aquí. Y ahora vamos a sustituir estos x valores en nuestro segundo derivado, que está aquí de la diapositiva anterior. Así que necesitamos determinar f' de -1, f' de 1 y f' de 3. Así que vamos a tener 12x-1 cuadrados, 24x-1. Esto va a ser 12 más 24 ex a Siemens 36. Lo que significa que el segundo derivado es positivo en este intervalo completo. Y luego f' de 1 sería 12 por 1 cuadrado, 24 por 1. Bueno, esto va a ser 12/24, eso es -12. Así que el segundo derivado es negativo en este intervalo. Y ahora necesitamos reemplazar x con 3. Bueno, esto va a ser de 9 por 12 que va a ser 108, 72, que es igual a 36. Así que el segundo derivado es positivo en este intervalo.
Así que el segundo intervalo es positivo en este intervalo completo, que significa que la función es cóncavo en este intervalo. El segundo derivado es negativo en este intervalo, por lo que es cóncavo abajo, y luego es positivo en el intervalo del 2 al infinito, lo que significa ahora, está cerrado de nuevo. Así que antes de verificar este gráfico dejamos de registrar la información a continuación. Entonces, la función es cóncava hacia arriba en el intervalo de infinito negativo a 0 y de 2 a infinito. Es solo cóncavo abajo en el intervalo abierto de 0 a 2. Ahora, para los puntos de inflación, aviso en x igual 0 la función cambia la concavidad, cambia desde cóncave hacia abajo. Tenemos un punto de inflación en 0. No sabemos qué coordinamos todavía. Pero aviso como la función también cambia la concavidad en x igual 2. Cambia de cóncavo abajo a cóncavo arriba. Para determinar las coordenadas y de los puntos de inflación, tenemos que evaluar la función original en x igual 0 y x igual 2. Para que terminemos haciendo eso. Y aquí está la función original. So f de 0 sería 0, 0 más 3. Así que la coordinación y sería 3 para este punto de inflación. Y entonces para f de 2, tenemos 2 al cuarto, 4 por 2 cubierto más 3. Aquí tendremos 16, 4 por 8 eso es 32 más 3, así que será 16, 32 eso, 16 más 3 es menos 13. Ahora, vamos adelante y compruebe todo este trabajo gráficamente. Aviso desde infinito negativo a 0 la función es cóncavo hacia arriba. Y entonces de 0 a 2 podemos ver que la función es cóncavo abajo. Y entonces del 2 al infinito la función es otra vez concavada. Tenemos un punto de inflación aquí así como en el punto. Para que nuestro trabajo verifique. Espero que esto fue útil.